Regresamos a Entrevistas Canal 1. Nuestro segundo invitado, el representante de la Cámara de la Comisión Primera, Heráclito Landines. Él es miembro del Pacto Histórico y, por supuesto, entonces hace parte del gobierno de Gustavo Petro en cuanto a la coalición de gobierno en el Congreso de la República. La crisis que vive su gobierno, ¿cómo la entiende usted, doctor Heráclito? La crisis que vive el gobierno es propio de muchos gobiernos. Yo creo que en este país no hay ningún gobierno que pueda decir que ha pasado sin ninguna crisis de ninguna magnitud. Y lo particular que está pasando ahora es una característica muy importante, es que las discusiones de lo que está pasando alrededor del gobierno o de dos exfuncionarios del gobierno son públicas, son transparentes. Los medios tienen acceso a la información, los ciudadanos están permanentemente en contacto con esa información y yo creo que eso es algo positivo de las crisis de lo público. Cuando las crisis de lo público son escondidas, no es bueno para la democracia. Digamos, esto es bueno para la democracia porque se pueden aclarar muchas cosas con respecto a unos manejos que pueden haber sido equivocados y que la justicia tiene que aclararlos. Pero ¿cómo entender que un funcionario, exfuncionario como Armando Benedetti, quien fue fundamental para el triunfo del presidente Gustavo Petro, nadie desconoce el orden que le dio a la campaña, incluso sacando a gente que era del corazón del presidente Gustavo Petro, nadie desconoce el valor que tenía para que Gustavo Petro hubiese llenado plazas públicas, hoy sea una persona que, como él dijo en su propia cuenta de Twitter, me quieren desprestigiar por lo que sé? Yo creo que el pacto histórico fue una confluencia de muchos liderazgos y de muchos orígenes ideológicos y partidistas. Una base fundamental fue partidos de centro-izquierda de este país, más otros partidos socialdemócratas, como gente del Partido Liberal, gente del Partido de la U, y Benedetti fue muy importante en ese proceso. Y yo creo que es tan importante en ese proceso que el presidente Petro lo envió de embajador al país más importante en Sudamérica que tiene relación con Colombia, que es Venezuela. El socio comercial más importante en Sudamérica siempre será Venezuela para Colombia. Entonces, pensando en eso, pensando en el estilo de Benedetti, que podría congeniar con Nicolás Maduro, el presidente Gustavo Petro lo designa embajador en Venezuela e hizo un buen trabajo. Y yo creo que es importante destacar eso. Hay otros temas que no hacen parte del proceso de gobierno, de la gestión de lo público, que yo creo que debe discutirse, debe investigarse en otro escenario por fuera del gobierno y en tanto el presidente de la República tomó esa decisión y es bueno para el gobierno. Lo que reveló la revista Semana en las grabaciones donde el ex diplomático, ex embajador Benedetti, nada diplomático en su lenguaje, con groserías van y vienen, dijo, es que él quería otro cargo en el gobierno y que Laura Sarabia, de quien había sido jefe 7 años, no se lo dio. El presidente Petro dice hoy en su cuenta de Twitter que eso no es cierto, que quien disponía de los cargos y de su gobierno es el propio jefe de Estado. Toma partido por Laura Sarabia, deja descolgado a Benedetti y eso no le preocupa a usted, que el ex embajador siga contando cosas como las que dijo en esas grabaciones que publicó la revista Semana. Mucha gente que estuvo en la campaña del presidente Gustavo Petro ha querido estar en el gobierno, no solamente a niveles de ministro, director de departamento administrativo, sino, por ejemplo, directoras regionales de las entidades en los departamentos, en los territorios. Y algunos siempre quieren estar en esos cargos, cosa que no se ha podido porque en tanto son solamente 18 ministros, pero necesitamos, y el gobierno necesitaba, nombrar embajadores que representaran al país en sus países aliados más importantes. Y Venezuela es un país aliado muy importante. Pero eso no significa que porque exista pugna por el poder, digamos, debe desembocar en la situación que desembocó. Hay muchas personas que quieren ser ministros, hoy todavía, y eso hace parte, digamos, de la lucha por el poder, pero siempre quien toma la decisión es el jefe del gobierno, que es el presidente de la República. Pero, representante Landines, ¿la lucha por el poder es así de asqueante? La lucha por el poder, dice García Márquez, que la realidad supera la ficción. Es decir, hay cosas que la gente no ve, y decía el presidente Ernesto Samper, es como las salchichas. A la gente le gustan las salchichas, pero no quiere saber cómo se hacen. Entonces hay unas cosas en la política que ocurren de esa manera, pero hace parte de la continuación de la guerra por otros medios, que es la política. Es decir, la política es la continuación de la guerra por otros medios. Y la guerra, usted sabe lo que es. Entonces, la política es la lucha constante por el poder. Y la lucha constante por el poder significa que entre los
entre los propios copartidarios luchen por esos espacios. Y hoy el gobierno del presidente Gustavo Petro está en guerra con una persona que hacía parte de su gobierno como el embajador Benedetti. No, el presidente Gustavo Petro está asumiendo el gobierno, pero está pidiendo, y ha sido muy claro, que este problema donde está el ex embajador Benedetti y Laura Sarabia se solucione por los canales institucionales con las autoridades competentes. Ese no es un tema de gobierno, es un tema de líos, puede ser líos personales, líos judiciales, pero es la justicia quien tiene que solucionarlo. El presidente Gustavo Petro está diciendo, este es el gobierno que hoy no tiene nada que ver con eso, son dos exfuncionarios que se originó por una denuncia de una pérdida de unos dineros, pero tiene que solucionarlo, investigarlo la Fiscalía y las autoridades competentes, no el gobierno. ¿Cómo entender que el presidente Gustavo Petro no sabía de lo que denuncia Benedetti, de lo que ahora denuncia Laura Sarabia para interpretar a personas en el sentido de que Armando Benedetti estaba en un complot contra ella? Si es que esas dos personas viajaban por todo el país con él durante campaña y fueron su núcleo quienes no lo abandonaban ni un minuto las 24 horas del día. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Un candidato, y especialmente el presidente Gustavo Petro, se concentra en cuál es el mensaje que le lleva a la gente, cuáles son sus convicciones, sus principios y en sus discursos. Es decir, un candidato cuando llega a la plaza pública no está pendiente si se alquilaron las sillas, si se alquiló la tarima, a quién se le alquiló, qué está haciendo el gerente para que la silla esté ahí con la mesa, con el micrófono. Un candidato a nivel presidencial solamente está pensado y se piensa así en las campañas políticas para que dé el discurso, para que convenza. Y el presidente Gustavo Petro lleva 30 años en esta vida pública, en el ejercicio público, y siempre se ha concentrado en eso. Es más, hay personas que han trabajado con él que me cuentan, me dicen, vea, estar con el presidente de la República es muy difícil porque él casi no habla. O le está leyendo o le está estudiando, es decir, no está pensando en esas cosas, y estamos seguros que en el tema de la campaña, de la logística, de la parte organizativa y administrativa, el presidente no tiene nada que ver, porque un presidente ni aquí ni en ninguna parte del mundo puede encargarse de eso. O se encarga de eso o hace política. Su compañero de Cámara de Representantes, presidente de la corporación, David Racero, entendiendo el tema político, dijo: las reformas que tramitamos en esta corporación se paralizan hasta cuando sea superada esta crisis. Eso sí es un coletazo grandísimo, porque es que los proyectos y las reformas del presidente Petro son su programa de gobierno. Claro, las reformas sociales son la bandera del cambio del presidente Gustavo Petro. El presidente de la Cámara hizo ese anuncio en el sentido de que hay que sentarse a analizar con cabeza fría cómo vamos a recomponer el mapa político del Congreso y cuál es el siguiente paso. Yo creo que cuando hay una crisis que puede tener coletazos en el Congreso, muy sabiamente David Racero propuso eso. Sin embargo, mañana se va a agendar en plenaria de la Cámara la discusión de la reforma a la salud, porque en la sesión anterior se suspendió la votación de impedimentos, porque se disolvió el quórum. Entonces tiene que continuar en el orden del día el proyecto para continuar con la votación de impedimentos. ¿Qué les dice usted a las personas a las que usted levantaba bandera y hacía campaña por Gustavo Petro y que pueden sentirse desilusionadas porque dicen, fíjese que caímos en las manos de los mismos, que Benedetti, hay otras personas que mencionan al expresidente del Congreso, Roy Barreras, y dice, ¿cómo se puede gobernar con los mismos proponiendo cosas distintas? Le decimos a los colombianos que el presidente Gustavo Petro es el mismo de la campaña, el mismo senador que denunció el paramilitarismo en Colombia, el mismo senador que fue candidato y presidente de la República con una propuesta de cambio. Y las propuestas siguen ahí y seguimos al lado del presidente para acompañar las propuestas. Solo decimos a los colombianos que confíen en el presidente Gustavo Petro, que confíen en que es un hombre comprometido con cambiar el país. Es decir, es su convicción. El presidente Gustavo Petro vive pensando en la gente, por ejemplo, en la reforma pensional, que es darle pensión a todos los colombianos. Que la señora que vende Bonais, que la señora que vende tintos, que tiene hoy 62 años, se pueda pensionar. Pero es decir, esa es la esencia del presidente Gustavo Petro. Todo eso queda, digamos, superado con la crisis que vive el gobierno que usted reconoce y de la cual, por ejemplo, Federico Gutiérrez, quien estaba sentado ahí hace unos minutos, me dijo y me explicó por qué denunció penalmente al presidente ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Federico Gutiérrez está en campaña
es un político que está en campaña y tal vez en este momento le genera réditos montar una denuncia contra el presidente Gustavo Petro. Pero ¿cuáles son las pruebas que pueda tener Federico Gutiérrez? Ninguna, porque no hay pruebas. Él dice que las tiene Benedetti, que le da credibilidad a Benedetti, que propiamente no es amigo de él y que lo insultaba en campaña. Bueno, pero entonces quien debería denunciarlo es una persona que tenga las pruebas para llevarlas a la comisión de acusaciones. Hasta ahora son solamente anuncios, y son anuncios de un político que no quiere el presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro le ganó en las urnas porque la gente, los colombianos, confiaron en Petro y no en Federico Gutiérrez. ¿Cómo entender que la campaña, decía Federico Gutiérrez, no puede ser que ahora digan que hay un entrampamiento, porque son los mismos dándose puñaladas? Yo creo que en medio de todas las campañas políticas que es en la lucha por el poder, siempre hay cosas que se hacen para perjudicar al otro. En la campaña de Gustavo Petro se pusieron cámaras ocultas, se grabó al presidente Gustavo Petro, incluso con cámaras ocultas en el comité directivo de la campaña. ¿Y qué pasó con eso? ¿Cómo han avanzado esas investigaciones? ¿Quién ordenó esas chuzadas? ¿Quién hizo esas chuzadas? ¿Quién grabó esos videos? Hoy no lo sabemos. Es muy de lugar común, y discúlpeme que lo utilice eso de meter las manos al fuego. ¿Usted las mete por el presidente Gustavo Petro? El presidente de la República merece toda la confianza de un representante de la Cámara del Pacto Histórico. Y yo acompaño al presidente de la República y sé que lo que él ha estado haciendo es porque es su compromiso con el país, con la gente. Yo conozco muchos políticos en este país, pero la persona que me parece más genuina en sus principios es el presidente Gustavo Petro. ¿Usted cree que esta crisis va a ser superada? Claro, esta crisis tiene que ser superada, pero además tienen que actuar de manera eficiente y diligente otras autoridades, la Fiscalía, los tribunales, los jueces, para que se aclare. Es muy importante saber quién ordenó las chuzadas, porque el responsable no es el patrullero. ¿Quién ordenó las chuzadas? ¿Quién está detrás de todo esto? Sí, señor. ¿Por qué la Fiscalía no actuó de manera eficiente cuando el patrullero dijo esas señoras no tienen nada que ver con el clan del Golfo, pero sin embargo el fiscal del caso permitió seguir con las escuchas 7 días más? Entonces creo que hay responsabilidades de otros organismos del Estado en este momento que les corresponde aclarar esta situación. No es al gobierno, a otros organismos del Estado. El doctor Heráclito Landines, representante a la Cámara, miembro de la Comisión Primera del Pacto Histórico, defensa del presidente Gustavo Petro Cerrada. Antes, aquí en Entrevistas Canal 1 estuvimos con Federico Gutiérrez, ex candidato presidencial, candidato a la alcaldía de Medellín, acusando al presidente Gustavo Petro precisamente, legalmente, como manda la Constitución Nacional, ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. A ustedes, televidentes, muchas gracias por la sintonía. Los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. Buenas noches.